Pues en mi infancia la violencia podía aparecer en cualquier momento. Mi infancia tuvo momentos muy bonitos, pero también momentos muy duros. De hecho, muchos de los momentos bonitos que viví fueron con mi papá, justamente porque fue quien me empezó a introducir en el mundo del deporte, me enseñó a patinar, me enseñó a andar en bicicleta, procuraba que los fines de semana nos fuéramos a X o Y lugar a andar en bici, a patinar. Bueno, fuimos juntos una temporada a karate, eso estuvo padre. Y nos íbamos a acampar, por ejemplo, nos íbamos de viaje, o sea, la verdad es que viví momentos buenos con él. Pero la realidad es que esto duraba poco y solo el hecho de que se le ocurriera a mi papá revisar los cuadernos, pues yo sabía que era una golpiza segura, ¿no? Eh, por ejemplo, él llegaba, revisaba cuadernos, veía que no había una fecha en la hoja, que no teníamos la fecha o que yo no tenía la fecha, veía que me saltaba una página y pues eran tan fuertes los golpes y las palabras y su cara que llegó a sacarme unos moretones. Yo de plano no podía sentarme, ¿no? De lo fuerte pues, que eran esos golpes. La primaria, la verdad es que para mí fue horrible. Si bien es cierto que siempre me gustó mucho participar de todos los eventos que había en la escuela, de caracterizarme, bailables, cantar, recitar, estar en el micrófono, todas esas cosas siempre me gustaron mucho y creo que tenía esa facilidad. Pero bueno, tristemente en esa misma época en la escuela viví bullying. Las niñas hacían cada cosa, algunas niñas me hacían cada cosa que yo lo único que hacía era meterme al baño a llorar. Y pues obviamente me callaba también todo esto en mi casa, ¿no? No lo decía. En algún momento lo llegué a decir. Y bueno, pues no quiero profundizar mucho en esta parte, pero también viví en esa época de mi vida otro tipo de abuso. Ya se imaginarán qué tipo de abuso fue. Y fue durante una temporada, entonces, pues imagínense, ¿no? Por otro lado, mi mamá siguió el ejemplo de mi papá. Ella me pegaba con el matamoscas y por cosas como lo mismo, o sea, yo no era una mujer, una niña rebelde que hacía cosas de verdad, travesuras muy cañonas, no, simplemente porque no aprendía a picar la cebolla como ella quería, y me decía, ay, eres una inútil, y tráeme el matamoscas. Y yo iba por el matamoscas, le daba el matamoscas, me da risa porque es el matamoscas, ¿no? Pero no fue tan gracioso, la verdad. Yo le daba el matamoscas y mi mamá me pegaba con el matamoscas y me lo dejaba marcado también. O sea, lo peor del caso es que yo me sentía culpable y sentía que merecía que ella me pegara. Y claro que me sentía una inútil, por supuesto. Ella me lo decía constantemente. Y luego, por otro lado, mis hermanos aprendieron también ese tipo de violencia. Entre ellos peleaban horrible. Si no estaban mis papás, era una constante de que ellos estaban peleando a golpes muy feo. Y entonces yo también salía golpeada. Y entonces mi hermano el mayor, aunque la verdad es que hoy por hoy lo admiro mucho porque ha sido un buen padre y cambió mucho estos esquemas y tiene unos muy buenos hijos. eh, en ese entonces pues aprendió lo mismo que mi papá, entonces igual me golpeaba mi hermano, ¿no? Y yo, o sea, yo no me defendía, la verdad es que, o no recuerdo si me defendía, pero creo que no. Entonces, pues la realidad es que en mi vida era constante la violencia, constante. ¿Se imaginan vivir así? Para una niña es súper difícil de entender. De hecho, pensaba que yo era culpable. O sea, así como yo le llevaba el matamoscas a mi mamá porque yo sentía que merecía que me pegaba, en lugar de sentirme como yo, o sea, no, ¿por qué me van a pegar? O yo no merezco esto. Al revés, yo sentía que era culpable, que merecía ese tipo de trato y tristemente aprendí. Yo pensaba que mi papá me pega porque me quiere.
Mi mamá me pega porque me quiere. Imagínense lo que aprendí. Entonces, violencia en casa, bullying en la escuela, abuso de otro tipo, ambientes, más bien ambiente constante de amenaza. Y pues las personas que vivimos este tipo de situaciones en la infancia, vivimos en una constante emoción o en una constante, pues sí, emoción o situación de alerta, de peligro, porque no sabes cuándo va a pasar algo, pero puede pasar en cualquier momento. Sabemos que cuando un niño vive experiencias traumáticas, experiencias de miedo constantes, el cerebro activa su sistema de alarma. La amígdala, lo que pasa es que el cerebro está hecho para protegernos, entonces lo que hace es, ¿no?, disparar todo. Entonces la amígdala detecta el peligro, envía señales al sistema nervioso, el cuerpo libera adrenalina, noradrenalina, el sistema simpático. Es todo un conjunto de situaciones en el sistema nervioso que hace una bomba, el corazón se acelera, los músculos se tensan, sentimos que no podemos respirar. El cerebro aprende a vivir constantemente en estado de alerta y de cierta forma se acostumbra a ello. En pocas palabras, el sistema nervioso está tan en estado de alerta que se vuelve una constante el sentir miedo. Vivir con miedo, reaccionar desde el miedo, tomar decisiones desde el miedo, y así vamos creciendo, ¿eh? O sea, así vamos creciendo y seguimos, y más si seguimos viviendo en ese mismo ambiente, pues así crecimos. Entonces, normalmente ocurren dos cosas. O nos volvemos unas personas agresivas, nos volvemos unas personas que estamos a la defensiva, personas violentas también, personas que queremos venganza contra los que nos hicieron daño. Em, y ese tipo de personas están en la cárcel, ¿no? Porque han hecho cosas ya muy fuertes en contra de quienes abusaron de ellos. Y bueno, pues mucha gente muchas personas que de niños recibieron este tipo de trato, pues terminan en situaciones de delincuencia y a veces en edades muy tempranas. O lo que me pasó a mí, yo caí en relaciones, ya sea de amistad, de pareja, sociedades, en donde se siguió dando el abuso. Y yo pensaba que, así como mi papá, yo tenía que hacer todo perfecto. O sea, con mi papá yo creía que yo tenía que hacer todo bien para que él no se enojara conmigo. Entonces, y así ya no me iba a violentar, ¿no? Lo cual nunca ocurrió. Por más que hice, nunca logré que él fuera feliz, tristemente. Y lo mismo seguía haciendo y pensando en las siguientes etapas de mi vida. No es que yo permitiera, esto es algo de lo que yo me di cuenta al pasar del tiempo. No es que yo permitiera que la gente abusara de mí. Es que yo estaba entrenada para eso. Yo estaba, mi cerebro estaba entrenado, mis emociones estaban entrenadas, mi aprendizaje estaba entrenado para obedecer, para sentirme culpable, para que las otras personas tuvieran la razón. Y entonces, pues viví situaciones muy fuertes también con relaciones más adelante, ¿no? Situaciones de celos, situaciones de, pues, violencia también, en donde yo lo que pensaba era que yo era la culpable de eso, ¿no? O sea, lo mismo que pasé con mi papá, lo pasé a mis siguientes relaciones y como les platico, de todo tipo, amistades, parejas, tuve sociedades en donde lo mismo. Y bueno, por otro lado, la tristeza profunda se apoderaba de mí. Entonces, lo que les conté en los otros videos, siempre estaba como mi sistema nervioso alerta, pero también estaba muy triste, demasiado triste. Y muchas veces, bueno, tenía ya yo dolores físicos desde chiquita y otros síntomas.
Y pues yo llegaba a pensar, como lo platiqué en los otros videos, en ¿para qué estar en este planeta? ¿No? Ya no quiero. Pero lo que hacía para no tocar pues todas esas emociones tan feas, tan dolorosas, me volví súper, súper activa. Jamás permití que nadie me viera triste. Jamás le decía a nadie, me siento así. O sea, yo a veces sentía que me volvía loca. La gente me veía un poco rara a veces porque yo me dispersaba mucho. A la fecha me disperso, pero antes mucho más. Estaba en una plática y de repente yo me iba, ¿no? Era muy distraída. Sigo siendo, pero no tanto como lo era, o sea, de niña. ¿Por qué? Porque estaba en tal grado de estrés que pudo haberse hasta confundido con trastorno por déficit de atención. Pero es que era tal grado de miedo que pues yo no podía concentrarme en lo que tenía que concentrarme. Y pues siempre yo alegre, feliz, sociable, súper sociable. Bueno, era tan sociable que una pareja me llegó a decir, es que tú eres tan sociable que la gente piensa que eres pip, ¿no? Y yo, sí, tienes razón, no debo ser tan sociable. Y entonces empecé a aislarme, empecé a dejar de tener amigos, porque no debía ser sociable y no debía provocar yo a mi pareja, ¿no? Entonces, imagínense a qué grado. Hasta que llegué a un punto del colapso. Y eso ya lo hablaré más adelante. Qué fuerte y qué difícil llegar a un punto en el que ya no lo puedes disimular más. Es muy fuerte. Y pues como puedes darte cuenta, pasé por muchas situaciones muy duras en la infancia, en la adolescencia y en la adultez también. Por mi mente muchas veces pasó la idea de quererme ir de este mundo, tristemente. Pero decidí darle un giro a esto. Decidí salir adelante. Aunque no tenía ganas, porque de verdad que la depresión y la ansiedad son unas... No es como tengo miedo, ¿no? O estoy triste, es algo muchísimo más profundo. Entonces no quieres hacer nada, no quieres salir, es más, no quieres salir adelante. O sea, no hay manera de, oye, es que vamos, mira, vamos a salir, no quiero, yo ya no quiero salir adelante, no me interesa. Entonces yo me obligaba a hacer las cosas, aunque no quería, aunque no tenía ganas. Y de cierta forma, pues esa disciplina que me enseñó mi papá a punta de, es que soy un poco mal hablada, mi familia es de Guerrero, imagínense, a punta de golpes, esa parte puedo decir que me ayudó, porque la disciplina, la constancia y hacer cosas que no quieres hacer, que no tienes ganas de hacer, pero hacerlas aún sin ganas, eso como que fue la base de que yo saliera adelante. Obviamente más adelante tomar terapia, trabajar mucho en mis emociones, trabajar mucho en toda esta parte del perdón, pero para no hundirme más, o ya que toqué fondo, es, ¿sabes qué? O sea, aún sin ganas, voy a salir de esto, ¿no? Así que no me voy a cansar de decir que aún en las peores circunstancias se puede salir adelante, se pueden descubrir nuevos sentidos de vida, se puede em, buscar otras alternativas de vivir, se puede descubrir para qué estoy aquí. Y no se trata de algo holístico, algo mágico. Ay, voy a preguntarle a mis ángeles para qué estoy aquí. No, digo, cada quien sus creencias. Se trata de que tú mismo te vayas labrando tu camino y tú mismo decidas que aunque has pasado las situaciones más adversas o las estás pasando en este momento, se puede salir adelante. De verdad se puede. Y bueno, pues muchísimas gracias por acompañarme hasta el final de este video. Si te gusta este contenido, puedes suscribirte a este canal, así me ayudarías mucho. Y pues no cuesta nada, ¿no? Solo darle ahí con el dedo. Y pues me despido, no sin antes decirles que pues esta información está hecha desde el conocimiento, pero también desde el corazón.